Arranca por la derecha, el podcast del fútbol mundial, el que te deja con ganas de pisarla y encarar. El podcast para los que saben, con información, diversión y curiosidades de las 32 selecciones que formarán parte de Qatar 2022. IDF Producciones presenta Intérpretes del Mundial. Hola amigos futboleros, hermanos centroamericanos, un placer volvernos a escuchar hoy en un nuevo episodio de Intérpretes del Mundial. Y llegó la hora de hablar de la única selección centroamericana clasificada a Qatar 2022, la selección de Costa Rica. Y hoy tenemos un invitado especial, un intérprete especial a nivel centroamericano, a nivel internacional. Quien me acompaña es mi gran amigo y hermano tico, José Soro. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te ha tratado el invierno allá en Costa Rica? Un placer, Pablo. Muy bien, acá en Costa Rica, todo bien y esperando que llegue el ansiado día de inauguración del Mundial. Ya estamos a casi nada, ¿no? Estamos muy cerca ya del Ya Campeonato del estamos Mundo. a menos casi de medio mes, de 15 días de poder iniciar el Mundial. Pero el ambiente allá en Costa Rica, ¿cómo se vive, José? Tercer Mundial consecutivo para la selección tica, no es poca cosa. De momento frío, todavía calentó cuando salió lo del álbum, ¿verdad? Que eso es una tradición ya en muchos de nosotros, bueno, en todo el mundo prácticamente. Pero ya calentó, empezó a calentar como estamos jugando el torneo, ¿verdad? Que termina este fin de semana. Y ya hoy salió la convocatoria oficial de parte de Luis Fernando Suárez, entonces ya podemos hablar de una lista. En los últimos días mucho de la prensa hablaba sobre los rumores de cuál jugador iba a ser convocado, cuál portero. Ya hoy salimos de dudas, Pablo, ahí podemos conversar un poco también de los nombres y de esos nombres que también quedaron afuera, que determinan mucho también de la historia tricolor en los últimos tiempos. Sexto mundial para la selección de Costa Rica, José, lo decíamos, tercer mundial consecutivo, algo inédito para un equipo centroamericano. Todos sabemos que del área de CONCACAF, pues Estados Unidos y México están en un tema aparte, y ahora en esta eliminatoria que se unió Canadá. Pero Costa Rica, que empezó una eliminatoria, José, con muchas dudas, cambiando cuerpo técnico a mitad del proceso. Llega Luis Fernando Suárez, un técnico que conoce el fútbol centroamericano, es un técnico zorro que ha estado ya en varios mundiales también. Y al final, pues, Costa Rica logra su clasificación. Eh, es cierto, en repechaje, ¿no, José? Pero en definitiva, pues al final ese 1-0 fue totalmente, yo creo que para ponderar el hecho de lograr esa clasificación, porque al final, ya sea por vía directa o vía repechaje, lo importante es que estés en una nueva Copa del Mundo. José, al final para el aficionado tico, para la prensa tica, ¿considerás que esta selección pues cumplió o superó expectativas llegando a una Copa del Mundo, o para Costa Rica ya es una exigencia clasificar? El panorama era muy negativo al inicio del ciclo mundialista con la contratación de Matosas y lo que sucedió en, en los meses posteriores, ¿verdad? Sale Matosas con las declaraciones que todos conocemos, llega un timonel nacional como Ronald González, ¿verdad? Un exjugador mundialista también de Italia 90, que no ha tenido, sí, digamos, fue entrenador de Saprissa, logró varios títulos y era conocido, pero que venía en una época donde no tuvo buenos juegos la selección y además, Pablo, la pandemia, que bueno, ¿a quién no afectó la pandemia? Y la selección realmente no encontró el norte hasta que poco tiempo antes del inicio de la eliminatoria le dan la brasa caliente a Luis Fernando Suárez, que para mí fue la mejor decisión de esta federación, una federación muy criticada, muy cuestionada por los constantes fracasos, especialmente en selecciones menores. Luis Fernando Suárez estaba en ese listado preliminar
cuando Matosas fue seleccionado. Eh, Lamentablemente no se lo dieron en aquel momento. Bueno, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, como dice el viejo adagio. Y la toma Luis Fernando Suárez, y lo decíamos nosotros muchas veces, Pablo, que conversamos de este tema, le tocó una brasa caliente, es poco, era incandescente, era lava eso, de temperatura. Logró con su gran profesionalismo, con su gran temple, con su gran calma, sostener una presión que cualquier otro entrenador prácticamente no la hubiera soportado, tomando en cuenta también lo que conocemos acá y la presión que se ejerce de parte de la prensa. Realmente era un momento crítico para la selección. Nosotros veíamos que el equipo no estaba para pelear un puesto, especialmente cuando vemos a Canadá también con figuras de la talla de Alfonso Davies. Uno todavía veía menos opciones para clasificar, cuando aquí nunca se dio la famosa transición generacional de una manera ordenada y exitosa, y realmente aplicó el colmillo. Pablo, eso es lo que podemos decir, porque o la experiencia de otros momentos de eliminatorias y de quizá también de otros mundiales, ¿verdad? De los últimos dos mundiales al que asistimos, que pesaron para que la selección sacara finalmente lo que tuvo que sacar para clasificar al cuarto lugar y luego llegar a jugar contra Nueva Zelanda el repechaje. Pero sí que era un momento muy crítico, y, y en una mezcla de transición generacional más echar fe de las viejas figuras que ya van de salida ahora en diciembre. Ya probablemente escuchemos el retiro de gran parte de estos seleccionados que hoy anunció Luis Fernando Suárez, y logró la selección conseguir ese boleto a punta de garra, a punta de tener a un portero de muy buen nivel y de soportar a través de una muralla defensiva los embates de rivales muy calificados que costaron demasiado vencer. Y además, no solo el inicio de la eliminatoria o previo a la eliminatoria era complicado, Pablo, fue toda la primera vuelta. Costa Rica le fue demasiado mal en la primera vuelta, y logró una remontada sin igual para nuestros números históricos en eliminatorias. No, y es que la era Luis Fernando Suárez, en definitiva, comenzó con muchísimas dudas, con muchísimos interrogantes en aquella Copa de Oro, donde futbolísticamente Costa Rica mostró muy poco, y luego, como tú bien dices, una remontada que no se lo esperaba nadie. Incluso todos hablábamos de que Panamá iba a ser al menos el tercer y cuarto lugar, y Costa Rica iba a quedar afuera, pero se vio la experiencia, el oficio de un Luis Fernando Suárez que va a estar en su tercera Copa del Mundo. Anteriormente estuvo con Ecuador en 2006, con Honduras en 2014, y ahora llevando por tercera vez consecutiva a Costa Rica a su sexto mundial. Y bien, tú ya lo decías, José, hay algunos jugadores que va a ser su última Copa del Mundo. No sé si Keylor Navas después va a renunciar a la selección, porque es el mejor portero que ha tenido la historia del fútbol de Costa Rica y probablemente en la historia del fútbol centroamericano. Y ya otros nombres como Brian Ruiz, como Celso Borges, 155 partidos para Celso Borges, el que más vistió la camiseta rojiblanca de Costa Rica. Ya son los últimos, y luego viene una camada de jugadores que todavía les queda algunos años también en la élite, y también esa transición un poco desordenada, pero que al final lo lleva a una Copa del Mundo, José. ¿A quiénes La podemos transición, destacar? Ya tenemos a los convocados. ¿A quiénes tú puedes destacar de esta lista y de este proceso que ha tenido Luis Fernando Suárez? sin duda que vienen noticias de retirada, y ya los mencionaste, Brian y Celso, o sea, sin duda. Brian Ruiz, que fue un héroe en Brasil, y bueno, Celso también parte de ese grupo, una selección que no le fue nada bien en el último mundial, pero que bueno, estas fueron los últimos chispazos en esta eliminatoria. Ya no dan las piernas, ya no da el aire. El tema del fútbol ahora es implacable con la edad, Pablo. Yo creo que Keylor Navas sí le da para otra eliminatoria, y lo mismo para Joel Campbell, pero van a vivir ellos lo que hoy están viviendo Celso y Brian, que sin duda van a retirarse en, esta, en Tercer este mundial proceso para esos mundialista. cuatro, ¿eh? Tercer mundial para esos cuatro.
así es, van a igualar las cifras de Cristian Bolaños, que no fue convocado, pero digamos, él estuvo en la eliminatoria, jugó uno de los partidos en Estados Unidos junto con Álvaro Saborío. Imagínese, Pablo, ya jugadores de casi 40 años fueron convocados en algún momento por Luis Fernando Suárez porque era un momento de mucha crisis, ¿verdad? Pero bueno, enfocándonos en los jugadores, llama la atención la convocatoria de algunos profesionales que en el proceso eliminatorio trabajaban para clubes pequeños en el país. Esto es algo muy importante para el fútbol de Costa Rica. Un entrenador del respeto, Luis Fernando Suárez, no dejó, no dejó, digamos, eh, sentir la presión de la prensa, de agentes de jugadores y demás, y él convocó a quien mereció ser convocado según su criterio técnico. Jugadores de Guanacasteca, jugadores de Grecia están acá, jugadores de Punta Arenas FC. Normalmente esto no es algo tan habitual. Sí, Eh, sí. y ver ahí, por ejemplo, a Anthony Contreras, ahora está en Herediano, siempre ha sido ficha de Herediano, pero él fue convocado y fue un héroe de la selección jugando para Guanacasteca. Brandon Aguilera también, ficha del Nottingham Forest, pero sigue disputando la liga costarricense. Esas son las características, me parece a mí, intachables de un Luis Fernando Suárez que no se dejó vencer por la presión que siempre existe en todos los países, cuando en todas las elecciones existe esta presión, que hay más interés en llevar a X o a Y jugador. Aquí soportó bien la presión y convoca, por ejemplo, a Anthony Hernández de Punta Arenas FC, a Álvaro Zamora, una figura del Saprissa, que la temporada pasada estaba jugando en segunda división. Entonces, Rowan Wilson de Grecia, un mediocampista, y Justin Salas del Saprissa, son estas figuras nuevas que son parte de la renovación, lo mismo que Daniel Chacón, bueno, que jugaba para Cartaginés, ahora está en la MLS en Colorado, pero que eran esas figuras que disputaron ese partido icónico contra Estados Unidos en la fecha de cierre de la eliminatoria, que era un partido de trámite porque ya la selección necesitaba ganar por 6-0, era imposible, eso no era viable para lograr el boleto directo. Luis Fernando Suárez decide arriesgar en un partido oficial, en un partido contra una de las mejores selecciones del área, y el 11 lo plagó de juveniles y esa selección le ganó a Estados Unidos con estos jugadores que le estoy mencionando, con una gran actuación, neutralizando a jugadores de la talla de Christian Pulisic, por ejemplo. Al menos Y ni, lleva, sí, sí. ni hablar de Wilson Bennett, ¿verdad? Que estamos hablando de una figura de la Championship del Sunderland, una figura que jugaba en Herediano en ese momento, ¿verdad? Costa Rica no pasa por su mejor momento en el tema de exportación de jugadores. Eso quizá era lo mejor en el 2014, previo a la Copa del Mundo de Brasil. Ahora era todo lo contrario. Este entrenador echó la mirada al torneo local y llamó a jugadores del torneo local, iba a todos los partidos que podía en los estadios del fútbol costarricense y de ahí se basó para construir un equipo que está en proyecto y que dichosamente empezó ese cambio generacional que no lo había venido trabajando la selección, preparando también la ruta para el Mundial del 2026, Pablo. Ahora, futbolísticamente, José, Luis Fernando Suárez tiene esa experiencia y tiene, digamos, el crédito para poder realizar esto. Yo creo que un técnico de fuera quizás hubiera recibido mucho más críticas, pero Luis Fernando Suárez pues eh, se sentó y dijo, acá el timonel soy yo y este es el proceso, esto es lo que yo quiero, son los objetivos que yo me he propuesto. Y al final, aunque futbolísticamente Costa Rica, José, o tú me dirás que sigues a la selección de cerca y has visto los últimos amistosos, pero futbolísticamente Costa Rica no es una selección vistosa, es una selección que con este cambio generacional, este grupo de jugadores que tú has mencionado, no es una selección vistosa, pero que logra los resultados, José. Sí, para nada vistosa. Digamos que en el país la afición querría tener figuras del calibre de Wilmer López o Walter Centeno, ¿verdad? Jugadores 10 que te pongan a jugar la pelota y la calidad la tiene Brian Ruiz,
pero que en aquellos momentos, en, qué sé yo, la selección del 2002, para nosotros tenía un fútbol vistoso y una selección que le fue bastante bien en la eliminatoria y hizo un muy buen mundial que por un gol no clasificó a octavos en aquel momento en Japón-Corea. Esta selección es totalmente diferente. Esta selección que vemos en Costa Rica es una selección producto de las circunstancias, de un momento crítico del estado del fútbol nacional donde no había recambios. Es que él agarró una brasa caliente y había una generación que ya estaba en su etapa final, que es lo que venimos conversando, y que dónde estaba la renovación. Nunca hubo espacio para la renovación. La renovación vino en el camino y en esa época de transición es la que está esta selección basada en un juego ultra defensivo y en una eficiencia en cada llegada. O sea, lo que tantas veces no tuvimos. Costa Rica se salvó de milagro en muchos partidos. Recuerdo aquella tapada de Keylor en Honduras, de un tiro libre de Kervin Sí. Arriaga en el No, último figura. segundo del partido. Aquí en el país, en los partidos contra Canadá, contra Estados Unidos, grandes tapadas. Y la primera que tenías arriba la clavabas y luego a defender. O sea, ese estilo no es para nada atractivo. No nos sentimos cómodos con ese estilo, pero fue un estilo ganador, especialmente en la era de Jorge Luis Pinto. Costa Rica tenía históricamente un juego, bueno, como les gusta a ustedes en El Salvador, un juego de toque, un juego de balón contra el césped de asociación, un juego de llevar la Juego pelota, bonito, yogo, José. eso que a usted le gusta, de yogo bonito. Pero las circunstancias del fútbol han cambiado y las circunstancias de la eliminatoria llevaron a que este equipo, por ejemplo, Pablo, en la mayoría de convocatorias, y no es la excepción la convocatoria al Mundial, veíamos en la mayoría de jugadores estaban en defensa y en medio campo. Y solo apenas 3 convocados de delanteros. Es decir, pensando en jugar en un 4-5-1 o un 5-4-1. Siempre con un solo jugador en punta. Muy poquitos convocados. Nosotros en la eliminatoria veíamos las convocatorias de México y eran 6-7 delanteros, lo mismo que Honduras. Cuando analizábamos Costa Rica, es que increíble. En este caso, para el Mundial, Joel Campbell, Anthony Contreras y Johan Venegas. Muy criticado Johan Venegas por su estado actual de forma, pero esa es la forma de trabajo de Luis Fernando Suárez. Y así la va a defender a muerte hasta la Copa del Mundo. Desde mi punto de vista, espero que haga un buen Mundial, que tenga un Mundial decoroso la selección, porque es cierto que vamos con una generación que no es la mejor, no es mejor que en el 2018, ni mucho menos si la comparamos con el 2014. Esperamos que Uf, tengan un desempeño, digamos que respetable y aceptable. No hay grandes expectativas, se lo digo con toda la honestidad, Pablo. No hay nada de expectativas optimistas de cara a un grupo que no pudo haber tocado peor. O sea, no, es que, solo que le cambies Japón por, no sé, por Bélgica o algo así, ya no, para ver pero ser peor, pero no era tan sencillo. Eso sí le digo, que la mentalidad acá ha evolucionado. A veces uno escuchaba gente decir, no, mejor para qué vamos a ir al mundial y hacer el ridículo. Y ya la mentalidad ha ido cambiando a vayamos al mundial aunque no nos vaya bien, porque el beneficio de estar allí, de colocar figuras. Apenas clasificó Costa Rica, claro. vea, dos jugadores contratados en Inglaterra. Hace rato Costa Rica no colocaba jugadores en el fútbol de Inglaterra y ya lo logró. Entonces hay muchos beneficios solo por el hecho de estar ahí y ojalá y tenemos la fe Total. de que haya un desempeño que nos haga crecer, más allá del resultado en sí, que no es para nada optimista. La sensación es de que vamos a ir a participar tres partidos, ¿verdad? Pero Sí, estar en el Mundial es algo muy, muy emocionante. claro, cualquiera quisiera estar, sobre todo aquellas selecciones que llevan 60.000 años sin ir a una Copa del Mundo. Imagínate verlos ustedes que llevan 3 consecutivos, a pesar de que les tocó bailar con la más fea, José, porque Feo, definitivamente feo. ese grupo E, el 23 de noviembre, José, debutando contra España a las 10 de la mañana en el Altumam Stadium. Luego el 27 de noviembre a las 4 de la mañana en ese horario prohibitivo
el 27 de noviembre a las 4 de la mañana. Menos mal que es un domingo, José. Domingo, Menos mal que es un sí. domingo, así que no hay que desvelarse el día sábado, hay que acostarse temprano para poder ver a la selección de Costa Rica enfrentarse a Japón en el Hamad Bin Ali Stadium y cierran contra los tanques alemanes, contra la poderosa selección de Alemania el 1 de diciembre en el Al Bayt Stadium a la 1 de la tarde, jueves 1 de diciembre a la 1 de la tarde con Alemania. José, ya me dijiste, no hay poca expectativa de lo que pueda llegar a ser Costa Rica, pero ustedes debutaron en una Copa del Mundo en Italia 90, José, clasificaron a la segunda fase, clasificaron octavos de final con su primer gol mundialista, el famoso taco de Jara, que lo recordará muy bien nuestro gran amigo Jonathan Corrales, al que le mandamos un gran saludo y que esperamos que escuche este episodio. Y luego pues enfrentaron a Brasil, le metieron 2 goles a Brasil en Corea y Japón 2002, cuartos de final en Brasil 2014, José, el mundial histórico, inolvidable, ha sido su mejor participación y yo creo que es el mayor hito en la historia del fútbol costarricense ese mundial, luego de clasificar en un grupo donde estaba Italia, Inglaterra y Uruguay, Sí, tres bravísimo. campeones del mundo y quedándose fuera en penales contra Holanda, y luego pues la actuación lamentable en el mundial pasado quedándose en último lugar, pero con un grupo también complicadísimo con Brasil, Suiza y Serbia, y solo haciendo un solo punto al empatar contra los suizos en un gran 2-2 en el último partido. Pero luego de todo esto, de este camino, de este recorrido, José, que ustedes han tenido en Copa del Mundo, ¿qué es lo mínimo y qué es el techo que se puede esperar de la selección tica en Qatar 2022? Bueno, yo esperaría jugar con decoro los tres partidos. Son tres rivales de muy diferentes características, pero tres rivales top. España está hoy por hoy en el lugar número 7 del ranking de la FIFA. Alemania está en el lugar 11 y Japón está en el lugar 24. Costa Rica acaba de disputar un amistoso en Corea. Creo que fue un excelente fogueo porque nos da una idea y los jugadores que estuvieron ahí se dan una idea de la intensidad que necesitan para poder competirle a un equipo como Japón. Por la velocidad, por lo incansables, la superioridad física que tienen ellos en tema de velocidad, por ejemplo, en tema de aire. Así que un excelente fogueo. Ese partido se empató a 2 en Corea. Yo creo que un escenario muy optimista es hacer un punto en los tres partidos contra Japón, especialmente en ese segundo juego. Y a España y Alemania, ojalá competirle, jugar con decoro, no perder por goleada, si se pudiera. Antecedentes, en el Mundial del 2006, que llevamos una generación que ya venía en una condición similar a esta, ya era una generación que venía para abajo, ¿verdad? En la curva de rendimiento, de una edad alta. Eh, Empezamos el Mundial abriendo la Copa del Mundo contra Alemania, los anfitriones. Un partido que termina 4-2, muy superior a los alemanes, pero fue un partido que se compitió y que se dio en un espectáculo. Doblete de Guanchop. No es que a uno le guste perder, pero usted también tiene que tener los pies en el suelo y saber en qué lugar está usted, ¿verdad? Claro. Eso hay que tenerlo muy claro, no engañarse, ¿verdad? Como otras selecciones del área que exigen resultados que son inviables para la calidad. Es que hay que reconocer la superioridad de equipos como Alemania. Y bueno, si nos basamos en ese antecedente y usted me dice, lo firma, yo lo firmo. O sea, un partido que usted compita y que pueda anotar. Ese partido contra Alemania en el 2006, yo lo repetiría si hubiese Partidazo. que firmarlo así. Y contra España, bueno, hay antecedentes en juegos amistosos, ¿verdad? Tenemos el 2-2 en el Estadio Nacional, partido que Costa Rica iba ganando hasta el último minuto y empató, creo que David Villa fue o Silva, no me acuerdo quién fue el que hizo el gol del empate. Buenísimo partido contra un equipo que venía de ser campeón del mundo. Y luego un amistoso, sí que en España, que sí nos fue bastante mal. Creo que fue un 5-1, un 5-0 por ahí. Eh,
Entonces son rivales que, bueno, especialmente Alemania, con los que se ha jugado, con Japón no se ha jugado en torneos FIFA, pero que son sumamente complicados, ¿verdad? Pero Yo, mira, José, fíjate que es cierto, es un grupo complicadísimo, pero yo quiero tocar dos puntos y mencionar dos puntos que me parece que son claves. Uno, el hecho de que España está viviendo también un momento de transición y que no llega en su mejor momento de su historia futbolística, con una selección un poco joven, con muchas dudas también por su convocatoria de Luis Enrique. Alemania, que viene de un mundial malísimo y que empieza también a hacer un proceso, empieza a consolidar un proceso de transición. Japón, pues, también no está en su mejor momento, tiene algunos jugadores en la élite contados con los dedos de las manos, pero que tampoco está en su mejor momento. Y aparte de eso, para mí Costa Rica viene de menos a más, José. Costa bueno, vamos, Rica, si yo no me equivoco, no pierde desde la fecha contra Canadá el 12 de noviembre del año pasado. Luego Costa Rica ha tenido victorias o empates. Podría llegar incluso invicta desde el año pasado a Copa del Mundo Qatar 2022. Yo no estoy diciendo tampoco de que Costa Rica le va a pasar por encima a las selecciones rivales, pero yo creo que tampoco va a ser una perita en dulce, como decimos acá. Ha tenido resultados cortos Costa Rica con estas selecciones potencia cuando se ha enfrentado a Copas del Mundo, a excepción pues de Brasil en el 2002, ese partido inaugural en Alemania, pero de ahí son resultados cortos. O sea, Costa Rica no va a ser un rival fácil, y a mí me parece que le va a sacar más de un susto a algunos, José. pongámoslo así, Pablo. En la banca está, bueno, perdón, en la lista de convocados está Keylor Navas Gamboa. Y está Joel Campbell, está Jelsin Tejeda, está Celso Borges, está Brian Ruiz. Todos ellos jugaron la Copa del Mundo de Brasil. Obviamente Keylor juega en la élite todavía, aunque no le han dado espacio en este último semestre, lamentablemente. Pero tenés a una figura como Jewison Bennett, a jóvenes como Brandon Aguilera, que van a ir a tocarle la puerta a Keylor. O sea, yo lo que espero es que Keylor, por ejemplo, figuras como Keylor, como Brian, les digan a estos jugadores que se puede competir. No engañarnos, ¿verdad? Como aficionados y decir, vamos a ganarle a Alemania, que a pesar de que no venga en su mejor momento, o sea, es Alemania y es una Copa del Mundo, ¿verdad? Pero la esperanza o eso va a pasar, ¿verdad? Eso se trabaja a nivel de motivación, a nivel de diálogo de los jugadores. Suárez siempre lo ha manifestado, ¿verdad? Que es un buen conjunto, o sea, es un buen grupo de amigos, pues los que están ahí siempre en la eliminatoria, en la selección, en el camerino. Y yo esperaría eso, que los líderes, que los que tienen experiencia les digan, vean, vamos a jugar contra la top, contra la élite, pero si nosotros trabajamos en grupos, si trabajamos bien, podemos competir. Eso es el mensaje que yo esperaría que se dé a nivel interno y de ahí en más todo es ganancia. Ahora sí, bueno, España no viene bien, pero bueno, le metió 6-0 a Alemania el año pasado, Uf. a esta misma Alemania. Hoy se anunció Timo Werner, delantero del Leipzig, lesionado, se pierde el Mundial. Pero bueno, usted ve la lista de jugadores, hay No, bastantes claro. figuras del Bayern Múnich, o sea, tenés No, a y Nauri, aparte para mí, Musiala. dos mundiales malos seguidos para Alemania Sí, es poco probable. poco probable. Pero es un reto muy bueno para la selección nacional. Y yo creo que este mundial era muy importante asistir para el fútbol de Costa Rica. En términos económicos va a ser un ingreso muy bueno, 9 millones de dólares solo para la federación, que eso lo distribuye entre el resto de federaciones, fútbol playa, fútbol femenino, etcétera. Y por otro lado, el ingreso a clubes. Por ejemplo, Pablo, eh, Carlos Martínez, lateral derecho de Asociación Deportiva San Carlos, fue convocado. Eso va a significar más de 100 mil dólares de ingreso a un equipo pequeñito como San Carlos. Uf, Eso va a significar salir de deudas o por lo menos solventar parte de la gran deuda, si hay que hacer San inversiones, Carlitos si hay por que la pista. San Carlito por la pista, pero tenés a jugadores del Punta Arenas FC. Es decir, estar en el Mundial no es solo los resultados que vayas a tener, es un montón de cosas más. El Estado, por ejemplo, desde Alemania, Pablo, desde Alemania 2006,
prepara a través del Instituto Costarricense de Turismo promociones en el país donde se desarrolla el mundial para atraer turismo, ¿verdad? O sea, es todo un tema, no solo el tema futbolístico, sino que el país en sí logra aprovechar esa exposición mediática, ¿verdad? Para lograr venderse también, vender su imagen. Y por supuesto que los jugadores van a tener eso, y especialmente los más jóvenes, como la vitrina por excelencia para lograr Total. tener un mejor trabajo. ¿Qué más motivaciones que eso, Pablo, para tratar de dar el 200% para jugar contra selecciones de ese calibre como España, como Japón y como Alemania? Así que, como le No, digo, el reto es mayúsculo, pero el entusiasmo está latente. y eso lo sabe Luis Fernando Suárez, por eso lleva a estos jugadores desconocidos para muchos, pero que van a mostrar esa hambre de querer trascender en una Copa del Mundo y ser vistos por el fútbol élite para luego también llegar a otras ligas importantes. Es positivo, es de crecimiento para el fútbol tico poder estar en una nueva Copa del Mundo. Y ya, te digo que me digas un pronóstico hasta dónde llega Costa Rica, cuántos puntos va a ser, así, rapidito. Vamos a hacer un punto. Un Un punto punto y sí, vamos a repetir contra Japón. contra Japón. Vamos a repetir lo que sucedió en 2018. A diferencia que aquello fue dos derrotas en los dos primeros partidos. El de partido contra Japón es el segundo. Soy muy optimista. Te digo algo, Un punto yo contra Japón. te digo, partido inaugural el 23 de noviembre, España 1, Costa Rica 1, Japón 1, Costa Rica 2, y Costa Rica va a terminar con 4 puntos. No sé si le va a alcanzar para llegar a octavos de final, pero Costa Rica va a ser 4 puntos, te lo digo ahora. Queda grabado, José. Grabadísimo. Así como te dije, Keylor Navas los va a llevar a una nueva Copa del Mundo, va a ser clave, va a ser el MVP. Así que así queda grabado que le va a sacar un puntito a España esta Costa Rica. Que todos nos contagiamos de tu optimismo, Pablo, pero bueno, vamos a ver. Hay que preparar, José, el chifrijo, prepararse. Las bebidas, unas bebidas ahí frías. ¿Cómo se prepara un costarricense para ver a la selección en el Mundial? Pablo, a pesar de la hora, bueno, el de las 4 de la mañana sí está más difícil, ese va con café. Sí. Recuerdo en Alemania, la inauguración fue tipo 6 de la mañana. Sí, temprano. Sí hubo gente que abrió las bebidas espirituosas a esa hora. Yo recuerdo perfectamente. Y a España-Costa Rica es a las 10, o sea, no veo la... No, esa hora ya hay que llegar, el razones. chicharrón hay que ponerlo a las 7 de la mañana para que ya esté listo previo al partido. En mi caso ya saqué las vacaciones respectivas para no tener problema. Excelente. No, seguramente les van a dar también asueto, así como pasó una vez que le dieron asueto en las horas que jugaba la selección de Costa Rica. Aunque al final se tomaban todo el día, pero para el repechaje contra Nueva Zelanda dieron asueto. Yo saco vacaciones mejor para tener el postpartido y poder conversar con los amigos, Pablo. Correcto. Bueno, José, te agradezco muchísimo por haber estado acá. Ha sido un gran programa. Lo habíamos planificado para 20 minutos, pero llevamos ya 33 minutos. Pero creo que todo lo que se dijo era importante. Ha sido un gran episodio. La mejor de la suerte, José, para Qatar. Gracias y un saludo muy afectuoso a toda la gente en El Salvador. Gracias, José. Gracias a ustedes también, amigos. Esto ha sido el episodio Costa Rica, el fútbol tico, tercer mundial consecutivo. Yo digo que le van a sacar un putito a España. Vamos a verlo, vamos a revisar después. Hasta pronto y nos escuchamos en un nuevo episodio de Intérpretes del Mundial.